bendiga. Quickly open your Bible, Colossians chapter 1 verse 11. Rápidamente abra tu Biblia, Colosenses 1, verso 11. Our theme this morning, spiritual empowerment. Vamos a enseñar esta mañana acerca del empoderamiento espiritual. Spiritual empowerment. Perdón, nuestro tema de esa mañana, el empoderamiento espiritual. Part 3. Parte 3. Strength with all might according to his glorious power unto our patience and long suffering with joyfulness. Colosenses 1, verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gracia, para toda paciencia y longanimidad. Spiritual empowerment. Empoderamiento espiritual. Hallelujah. Aleluya. Service objective. Objetivo del servicio. Understand the necessity of spiritual empowerment. Entender la necesidad del empoderamiento espiritual. To understand the necessity of power. Entender la necesidad del empoderamiento espiritual. Glory be to God. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. Open your Bible once again, Acts chapter 10, verse 38. Abra tu Biblia una vez más, Hechos 10, verso 38. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Father. Gracias, Padre. Acts chapter 10, verse 38. Hechos 10, 38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that we are oppressed of the devil, for God was with him. Hechos 10, verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. First place where we read in Colossians chapter 1 verse 11. El primer lugar que hemos leído en Colosenses 1, verso 11, Be strengthened with all power, dice: siendo fortalecidos en todo poder, according to his glorious might. conforme a su poder glorioso. Be strengthened with all power, Siendo fortalecidos con todo poder, according to his glorious might. concierne a su potencia de gloria. And then when we read Acts chapter 10 verse 38, Y donde hemos leído en Hechos 10, 38, the second place we read, el how segundo God lugar, anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and power. Hallelujah. Who went about doing good and healing all manner, all that we are praised of the devil, for God was with him. cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Spiritual empowerment is the process of accessing inner strength. El empoderamiento espiritual es el proceso para acceder a las fortalezas internas, Accessing divine guidance para acceder a la guía divina and authority y autoridad, to live a purposeful, confident life. para vivir una vida con propósito y con confianza. So it's involved connecting with a higher power. Involucra estar conectado con un poder más santo. How God anointed Jesus Christ of Nazareth, Cómo ungió Dios a Jesucristo de who went Nazaret, about doing good, el cual se fue haciendo el bien, who went about doing good. se fue andando y haciendo el bien. Glory be to God. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. Understanding the necessity of spiritual power. Entendiendo la necesidad del poder espiritual. Understanding why we need to function with God's power. Entendiendo por qué necesitamos funcionar con el poder de And Dios. understanding the secret of God's power. Y entendiendo los secretos del poder de Child Dios. of God, the power Hijo de Dios, el poder or anointing of God o la unción de Dios is very vital necessity in the life of every child of God. es una necesidad vital en la vida de todo hijo de Dios. The power of God is neither for show or for entertainment. No. El poder de Dios no es para mostrarse ni para entretenimiento, no. It's a non-negotiable necessity for successful existence in the earth. Es una necesidad innegociable para nuestra existencia en la tierra. If you must take over, you need power. Si debes tomar control, necesitas poder. If you must rule, you need power. Si debes gobernar, necesitas Every poder. child of God Todo hijo de Dios needs
spiritual empowerment. Necesita empoderamiento espiritual. Glory be to God. Gloria a You Dios. need spiritual empowerment. Necesitas empoderamiento We are espiritual not fighting against flesh and blood, porque no peleamos contra carne ni but sangre, against principalities and powers. sino contra principados y poderes. Hallelujah. Aleluya. Against the wickedness of the enemy in the high places. En contra las maldades de los enemigos en los lugares So we secretos. need power. Así que necesitamos We poder, need the anointing of God. necesitamos la unción de We Dios, need the glory of God. necesitamos la gloria de I Dios. pray in this fourth season Así que en esta cuarta or sesión session in our 21 days, de nuestros 21 I días, declare yo declaro y decreto that spiritual empowerment que el empoderamiento espiritual shall be your portion será tu porción in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. What is the empowerment of God necessary? ¿Cuál es el empoderamiento de la necesidad de What Dios? is the empowerment of God necessary? ¿Por qué es necesaria el empoderamiento de Dios? Número 1, For victory over the forces of wickedness. para victoria sobre las fuerzas de las tinieblas. Luke chapter 10 verse 19. Lucas 10, 19. Glory be to God. Gloria a Dios. Glory be to God. Gloria a Dios. Hear what the Bible says. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Lucas 10, 19. He aquí que yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. We need power Necesitamos poder for victory para la victoria over the forces sobre las fuerzas of darkness. de las tinieblas. Glory be to God. Gloria a Dios. In these 21 days En esos 21 of días empowerment, de empoderamiento, reciba poder, receive power. reciba poder. First John chapter 5 verse 19. Primera de Juan 5, verso 19. First John 5 verse 19. Primera de Juan 5, 19. Hear what the Bible says. Escucha lo que dice la Biblia. And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el So maligno. we need power to overcome the wickedness of this world. Así que necesitamos poder para vencer las maldades de este mundo. Power of God to take charge. We need power of God to rule. Necesitamos el poder de Dios para tomar control y para gobernar. Receive the grace in the name Reciba of la Jesus. gracia en el nombre de Receive the Jesús. grace in the name of Reciba la Jesus. gracia en el nombre de Receive grace Jesús. in the name of Reciba la Jesus. gracia en el nombre de Jesús. Aleluya. For the breaking of life causes, Para la rotura de maldiciones en la vida establishment of God's blessings, y para el establecimiento de las bendiciones de Dios, we need power. necesitamos poder. Hallelujah. Aleluya. Number 2, for the establishment of God's blessings. Número 2, para el establecimiento de las bendiciones de Dios. I repeat, sorry, for the breaking of life causes Para la rotura de las maldiciones en la vida and the establishment of God's blessings. y el establecimiento de las bendiciones de We Dios, need power. necesitamos poder. Genesis 32, Génesis 32, 24 to 28. 24 al 28. We need power. Necesitamos poder. Receive power now. Reciba poder ahora. Receive power now. Reciba poder ahora. Jacob was left alone, and there stood a man with him until the breaking of the day. Génesis 32, verso 24. Así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hallelujah. Amén. Verse 25. Verso And when 25. he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, and he raised with him. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Verse 26. Verso 26. And he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Hallelujah. Verse 27. And he said unto him, what is thy name? And he said, Jacob.
Verso 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Verse 28. Verso 28. He said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God and with men, and has prevailed. Aleluya. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Child of God, we need the power of God. Hijo de Dios, necesitamos el poder de For Dios the breaking of life causes para romper las maldiciones de la vida and the establishment of God's blessings. y para el establecimiento de las bendiciones de We saw it in Dios. the life of Jacob. Lo vimos en la vida de Jacob He was strengthened in the Lord. y fue fortalecido en el Señor Was able to fight for his destiny. y fue capaz de pelear por su destino. Only to go Y no te dejaré marchar unless you bless. hasta que me I bendigas. don't want to remain like this. No quiero permanecer I así. need a change in my Necesito un cambio en mi life. I vida. want to know my real identity. Quiero conocer mi identidad I verdadera. am full of deceit. Estoy lleno de engaños. Hallelujah. Aleluya. I will not let you go. Y no te dejaré marchar. Wrestle with God. Y peleo contra Dios Despise the wounds, the pains. sin tener en cuenta el dolor y las Don't heridas. let you go. No te dejaré That marchar. is the strength that we need. Esa es la fuerza que In necesitamos this 21 en days. esos 21 días. Lord, I'm tired Señor, estoy of cansado my past. de mi pasado, Overcoming my present. que esté venciendo mi presente, venciendo mi futuro. Lord, I'm tired. Señor, estoy cansado Becoming cold. de estar frío When I'm supposed to be hot. cuando debería estar Lord, I caliente. am tired. Señor, estoy cansado Carrying the Bible. de llevar la And Biblia lacking what the Bible carries. y que me falte lo que hay dentro de la Biblia. Señor, estoy cansado, I'm sorry, a Christian, que soy un cristiano, but I'm not a believer. pero no soy un creyente. Estoy cansado To be a messenger de ser un mensajero without a message. sin un mensaje. I am tired. Estoy cansado. I need a change. Necesito un I cambio. need fresh fire. Necesito fuego fresco On my bones. en mis huesos. Can I hear amen? Puedo escuchar amén, iglesia. I said, Lord, I am tired Y Jacob dijo, no, estoy cansado of being Jacob. de ser Jacob. Hallelujah. Aleluya. No. In God, Y Dios change his name cambió su nombre from Jacob de Jacob to Israel. a Israel. Can I hear amen? Puedo escuchar amén. These 21 days, En esos 21 días de oración y God ayuno, will change your name Dios cambiará tu nombre from Jacob to Israel. de Jacob a Israel. Amen. God will change your name Dios cambiará tu nombre from one man to nation. de un hombre a una Amen. nación. He was fighting as one man. Estaba peleando como un hombre He never knew that he was a y nation. nunca supo que era una nación. Let me tell you, Déjame decirte, when the spiritual empowerment comes, cuando el empoderamiento espiritual your real viene, identity shall be tu revealed. identidad verdadera será revelada The reason of your y existence. conocerás la razón de tu When you existencia. encounter God, Cuando se encontró con Dios, real identity was made manifest. su identidad verdadera se manifestó. Real identity shall be made manifest. Tu identidad verdadera se manifestará. Shout, I receive. Grita, yo recibo. Hallelujah. Amén. Why is the power of God or empowerment necessary? ¿Por qué es necesario el empoderamiento o el poder de Dios? Hallelujah. Aleluya. It takes power Toma poder. to make the devil find his level. Hace falta poder para hacer que el diablo encuentre su nivel. Write it down. Apúntelo. It takes power Toma poder o hace falta for the poder devil to find his level. para hacer que el diablo encuentre su His nivel. level. Su nivel. Hallelujah. Aleluya. Glory be to God. Gloria a So Dios. for victory and triumph Así que para victoria y triunfo in daily living, en tus actividades with diarias, the capacity to face the future con la capacidad de enfrentar el futuro without fear. sin miedo, I repeat, repito, for victory and triumph para victoria y triunfo in daily living, en tu vida diaria, the capacity to face the future con la capacidad de enfrentar el futuro without fear. sin So miedo. it takes the power of God Así que se necesita el poder de to make Dios the devil to find its level. para que el diablo encuentre su nivel. Hallelujah. Amén. To know that you don't belong to his camp. Para que tú sepas que no perteneces al campo del diablo. ¿Me estás For escuchando? victory and triumph Para victoria o triunfo in daily living, en tus actividades the diarias, capacity
con la capacidad face the future de enfrentar el futuro without fear. sin ningún miedo. Hallelujah. Aleluya. We have read Genesis 32, Donde hemos leído en Génesis from verse 32, 24 to 28. del verso 24 al That 28. is what Jacob did. Eso es lo que hizo Jacob. I don't belong to you. Yo no te pertenezco. You have been using me for so long. Me has estado usando por mucho tiempo, I am not diablo. in that category. Pero ya no estoy en tu My categoría. destiny must change. Mi destino debe cambiar. Since I was born, Desde que yo nací, my life is full of deceit. mi vida ha estado llena de engaños. Hallelujah. Aleluya. My mother has sown evil seed in my life. Mi madre sembró una mala semilla en mi I vida. deceived my elder brother. Engañé a mi hermano mayor I deceived him again. y le engañé otra vez. My life has been ups and down. Mi vida estaba destruida I don't want to remain this way. y yo no quiero seguir así. I don't want people to be pointing at me. No quiero que la gente esté Whenever you señalándome. hear Jacob, Siempre que escuchas Jacob, no good news. ninguna buena noticia. Follow. Ninguna buena noticia I sigue. am tired Estoy to cansado remain Jacob. de permanecer siendo Jacob. Hallelujah. Aleluya. He raised to Y peleó, batalló God. con Dios. And the devil knew his level. Y el diablo reconoció su nivel Check out from the camp of deceit y se apartó del campo del engaño into the camp of victory. y entró al campo de It victoria. shall be your portion. Esa será tu porción. After this empowerment encounter, Después de ese encuentro de the devil empoderamiento, will find his level. el diablo encontrará su He nivel will check back to hell. y se irá al infierno You will not be manipulated again. y ya no serás manipulado He will más. check back to hell. Él se irá al infierno. When he sees you, he will check to hell. Cuando te vea, se irá al infierno. Imagine the great destiny of Jacob. Imagínese el gran destino de Jacob. Hallelujah. Aleluya. Out of Jacob came Israel, Y como de Jacob salió Israel, nation of the Lord. la nación del Señor. The nation of the Lord. La nación del Señor. The devil is a liar. El diablo es mentiroso. There is something mighty inside of you. Hay algo poderoso dentro de ti. Something precious inside of you. Hay algo precioso dentro That de ti. devil is a bastard devil. El diablo es un bastardo diablo. In this encounter, it will manifest. En este encuentro se In this manifestará. encounter, it will show up. En ese encuentro se mostrará. Lift your hands, shout, I receive. Levanta tus manos, grita yo Shout, I recibo. receive. Grita yo recibo. Shout, I receive. Grita yo recibo. Victory is yours. La victoria es tuya. Shout, you receive now. Iglesia reciba ahora. Victory is yours. La victoria es tuya. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Why is empowerment of God necessary? ¿Por qué el empoderamiento de Dios es necesario? Glory be to God. Gloria a Dios. Hallelujah. So that you can escape Para que tú puedas escapar, what tied down others in your family. para que puedas escapar de aquello que ha atado a otros en tu And familia break general limitations in your community. y romper limitaciones generales en tu comunidad. It takes power to make the devil find its level. Se toma poder para hacerle al diablo reconocer su Glory nivel. be to God. Gloria a Dios. This spiritual power. Necesitas poder So that you espiritual can escape what tied down others in your family. para que puedas escaparte de aquello que tiene atados a otros en tu And break familia general limitations in your community. y romper limitaciones generales en tu comunidad. Receive the victory now. Reciba la victoria ahora. Receive the victory now. Reciba la victoria ahora. Receive the victory now. Reciba la victoria ahora. Receive the victory Reciba now. la victoria ahora. You need spiritual empowerment. Necesitas empoderamiento espiritual. Glory be to God. Gloria a Dios. Hallelujah. Everything that tied down people in your family. Toda cosa que ata a la gente de tu familia, The yoke shall be broken. hoy el yugo será roto. Amen. We have heard about Esther. Hemos escuchado acerca de Esther. Hallelujah. Aleluya. His uncle. Y su tío They were held in captivity estaban en cautividad in the foreign land. en una tierra extranjera. Mordecai, Mardoqueo, his uncle, su tío, and every time Haman y cada vez Amán keep planning on how to destroy them. planificaba cómo He destruirles. wanted to wipe them away
out of the surface of the earth. Quería barrerles y limpiarles fuera de la superficie de la There are tierra. people who don't want you to exist. Hay gente que no quiere que tú There are people who existas. don't want to see your family existing. Hay gente que no quiere ver a tu familia There existiendo. are enemies of your generation. Hay enemigos de tu They generación want to wipe out generation. que quieren limpiar I generaciones. handled a case last week. Trató un caso la semana pasada. A young man, Un hombre joven brought him here. le trajeron aquí. Now he's very sick. Está muy enfermo. Cannot see very well. No puede ver bien. Hallelujah. Amén. And now when I go through the history of this man, Y cuando fue tras la historia de este he hombre, has about 5 children, tiene como 5 hijos. only one son. Solamente uno de sus And hijos in that varones. 5 children, De esos 5 hijos, only son el único varón is deaf es mudo and blind. y está ciego. This is the wickedness of the enemy. Esa es la maldad de los Want enemigos. to wipe out his generation. Quieren limpiar su generación. Are you hearing me now? ¿Me estás escuchando ahora? You don't know the wickedness of the enemy. No conoces la maldad de los That enemigos. was the plans of Haman. Ese era el plan de Amán. As he was cooking his plan, Y como estaba cocinando sus as planes, he had set up his gallows to hang, como había preparado la horca para colgar a Mardoqueo, hallelujah, aleluya, and to wipe out their generation. y destruir a toda su The generación. Bible says Porque dice la Biblia that the decree has been there. que el decreto se había firmado. They wanted to finish the Jews. Quería destruir a todos los judíos en la tierra. And Mordecai appeared Y Mardoqueo apareció to Esther. a Esther. Don't you know ¿No sabes tú that any moment from now, que en cualquier momento ahora I yo and all your people, y todo tu pueblo, all of us shall be wiped away. todos seremos limpiados? Haman and his people have made plans. Amán y su gente han hecho planes Every one of us, para destruir y matar a todos nosotros. we are dying. Estamos muriéndonos. Any moment from now, En cualquier momento all ahora, of us shall go down. todos vamos a descender. What shall we do? ¿Qué podemos hacer? What shall we do? ¿Qué haremos? And Esther said, no, Y Esther dijo no, no. no. If I perish, Si I yo perish. perezco, que I perezca. die, I die. Si me muero, que me I muera. must do something. Pero debo hacer algo. Let every one of us Que todos go nosotros into prayer. vayamos a la Pray oración. for my life. Oren por mi I vida. must break protocol. Debo romper I protocolos. must go to see the king. Debo ir a ver al rey. Something must be done. Algo se debe hacer. And hear me. Y escúchame. In the king's palace, En el palacio del rey there's rules and regulations. hay reglas y Was normas. indeed a king with many wives. Realmente era un rey con muchas The Bible esposas. recorded La Biblia registra wasn't the time of Esther to go in. que no era el momento de Esther para ver al rey. Violate the law, you shall be killed. Y cualquiera que violara la ley será matado. So that radical step Pero ese paso radical can only be God. solo puede ser He Dios. was empowered. Porque How? ella fue empoderada Prayer como. was made. Porque ella hizo They were oraciones. praying for her. Estaban orando por ella. Everyone went to prayer. Todos fueron a la oración. While she was passing, Y mientras ella estaba pasando, was upstairs el rey estaba en su baranda, on his gallery. en su galería, Saw a beautiful damsel. y vio una damisela hermosa. Hallelujah. Amén. And found favor. Y ella halló favor. Esther found favor. Esther halló favor. She said, come. Le dijo, ve. And Esther went. Y Esther se fue. Protocol was Y el protocolo se rompió by spiritual empowerment. por un empoderamiento espiritual. Hallelujah. Aleluya. There is something bringing people down in your family. Hay algo que está derrumbando a la gente en tu familia. Must be enough. Demasiado debe ser demasiado. Demasiado debe ser demasiado. Y dice la Biblia, And it pleased y le agradó them, and they captured Stephen and killed him. y capturaron a Esteban y lo mataron. It pleases the Jews. Dice que le agradó a los judíos. So went forth Así que Saulo se fue and captured Peter, y capturó a Pedro put him in the prison y le puso en la prisión to kill him the following day. para matarle el siguiente Bible día. say, and church wake up. Y la Biblia dice que la iglesia se levantó Church pray. y la iglesia oró, oró. And God sent His Spirit Y Dios envió su espíritu to the prison, a la prisión who went down to the deepest part
y se fue al lugar más profundo, where Peter was laid, donde Pedro estaba atado, chained, encadenado, naked. desnudo. And when the Spirit of God appeared, Y cuando el Espíritu de Dios apareció, held him by his hand. le agarró por su mano Chains were broken. y las cadenas se rompieron. He put on his clothes. Y se vistió su ropa He said, follow me. y dijo, sígame. He came out, Y salieron, crossed the first, cruzaron la primera puerta, la segunda reja the mighty gate seeing y la tercera reja poderosa les vio y se abrió por sí misma. went out of captivity. Y salió de la cautividad. Hallelujah. Amén. That generation, Y su generación, Christian would have been wiped away. la generación cristiana se hubiera I told you barrido. about Esther. Y les hablé acerca de Esther. What Haman planned Y lo que Amán planificó went back to him. regresó a él mismo. Are you hearing me? ¿Estás escuchándome? Hear me. Escúchame. It was the prayer of the church. Fue la oración de la iglesia Send the angel. la que envió al ángel. ¿Me estás escuchando? Prayer of the church. Así que la oración de la iglesia Brought God es la que trajo a Dios send his angel. para enviar a su ángel. Shout spiritual empowerment. Grita empoderamiento Spiritual espiritual. empowerment Empoderamiento espiritual is to be spiritually fit. es estar ajustado espiritualmente. Receive the grace. Reciba la gracia. So we need this thing Así que necesitamos estas cosas for the preservation of your father's house. para la preservación de la casa de tu For padre, the preservation of your generation. para la preservación de tu generación, Hallelujah. Aleluya. For the preservation of your future. para la preservación de tu futuro The future of your children. y el futuro de tus hijos. Shout, I receive power. Grita, yo recibo poder, I receive spiritual empowerment. recibo empoderamiento espiritual. The devil is a liar. El diablo es mentiroso. Why do we need it? ¿Por qué necesitamos? For victory and triumph. ¿Por qué necesitamos el empoderamiento de Dios para victoria y triunfo Daily living en nuestras actividades with diarias the capacity to face the future y para la capacidad de enfrentar el futuro without fear. sin miedo? Hallelujah. Aleluya. Yes, we need it for victory Sí, lo necesitamos para victoria and triumph y triunfo in daily living. en nuestras actividades diarias Capacity y la capacidad to también face the future de enfrentar el futuro without fear. sin miedo. Genesis 32, 24 to 28, where we read. Génesis 32, verso 24 al 28, donde hemos We saw leído. it in the life of Jacob, Y lo vimos en la vida de Jacob. and that turns him to become Israel. Y eso le convirtió en convertirse en Israel. God gave him victory Dios le dio victoria to face the future without fear. para enfrentar su futuro sin miedo. The yoke was broken Y el yugo se rompió forever in his life. eternamente en su vida. Are you hearing me? ¿Me estás escuchando? Receive the victory. Reciba la victoria ahora. You need it for daily living without fear. Lo necesitas para tu vida diaria y sin miedo. Man of God, hear this. Hombre de Dios, escuche esto. Where he had an encounter was not in his house. El lugar donde él tuvo el encuentro no fue en su casa, It was in the desert, fue en el desierto, in the forest. en el campo, en el bosque. Why? ¿Por qué? Glory to God. Gloria a Dios. Give me your ear. Préstame tu oído, He was afraid, porque tenía miedo, running for his life. escapando de su vida. The worst thing that can happen to a man Lo peor que le puede pasar a un hombre is to be living your life with fear. es vivir tu vida con miedo. Don't know where to hide. Y no sabía dónde He esconderse. was afraid of his brother Tenía miedo de su hermano, Esau, Esaú, who he deceived and took his right. al cual engañó y tomó sus derechos. He was afraid. Tenía miedo. Glory be to God. So spiritual empowerment Así que el empoderamiento espiritual helps you te ayuda for victory para la victoria and triumph y el triunfo in daily living en tu vida diaria with the capacity to face the future. y con la capacidad de enfrentar el futuro sin miedo. Whatever you have been afraid of,
Cualquier cosa que has estado temiendo, from henceforth, de ahora en we adelante, begin to fear you. empezará a temerte a ti. Amen. We begin to fear you. Empezará a temerte a ti. What have been swallowing people Lo que ha estado tragando a la gente in your father's house en la casa de tu padre shall no more prevail again. ya no prevalecerá más. Amen. Shall no more prevail again. Ya no prevalecerá más. Amen. What have been bringing people down Lo que ha estado haciendo descender a la in your gente father's house. en la casa de tu I padre. have seen many families He visto muchas where familias no one has ever become a voice. donde ninguna persona se ha There convertido are en una many voz. families. Hay muchas The familias. voice of their grandfather was not heard. La voz de sus abuelos no fue escuchada. Voice of their grandmother was not heard. La voz de sus abuelas no fue Their escuchada. voice was swallowed up. Sus voces fueron I have seen tragadas. many families. He visto muchas The familias voice have been heard. donde la voz de nadie ha sido Nobody escuchada. has made it. Nadie lo ha conseguido. Nobody has ever succeeded. Jamás ha tenido These éxito are the nadie. works of the enemy. Estas son las obras del But enemigo. through you, Pero a través de the ti, yoke shall be broken. el yugo será roto. Amen. Hallelujah. We came from a family that nobody crosses 50 years. Vinimos de una familia donde nadie cruza los 50 años. My father didn't cross it. Su padre no cruzó los 50. If you don't discover, you don't recover. Si no descubres, no puedes recuperar. When we go down to the history, Y cuando descendieron en la say historia, no, dijeron no. enough is enough. Demasiado es We demasiado. have to go into spiritual warfare. Y debieron ir a la batalla espiritual. By God's grace, Y por la gracia de Dios, Gino died at the age of 70 something to 80. su hermano menor murió a los 87 años hoy. Our uncle died at the age of 80 something. Y su tío murió a los 80 y algo. 85 subiendo. El yugo fue roto. Hallelujah. If you keep silent, Si permaneces en silencio, devil will keep winning. el diablo seguirá venciendo. The world El mundo is not a playful place. no es un lugar de juego, It's a war place. es un lugar de batalla. If you don't stop some certain things, Si no frenas ciertas they cosas, will stop you. te van a parar a ti. Hit your neighbor, say, stop joking. Golpea a tu vecino, dile, deja de bromear. Stop joking. Stop joking. Deja de bromear. Stop joking. Christianity El is cristianismo not only to come to church, no es solamente venir a la live iglesia, holy life, vivir una vida santa go to heaven at last. e irte al cielo al final, no. That is the primary thing. Eso es lo primordial. And then don't forget Pero tampoco te that olvides Christianity que el is cristianismo to take charge es tomar cargo and stop y parar the ancient powers, los poderes ancestrales, las fuerzas de las tinieblas que han estado operando en la casa de tu padre. We don't just come here to go heaven. No venimos aquí solamente para ir al cielo You después. carry only that in your mentality. Si llevas solamente eso en tu mentalidad, That church is to come, que la iglesia es para venir, come born again, convertirte en un nacido de nuevo, live a holy life, vivir una vida and santa go to heaven e alive. irte al cielo al The final, devil will kill you before your el diablo te matará antes de tu tiempo. Are you hearing me now? ¿Me estás escuchando? That is the first thing. Eso es lo primordial, lo principal. Listen very attentively. Escuche The atentamente. first thing, Lo primero come to church, es venir a la iglesia, dar tu vida a Cristo, accept him as your personal Lord and Savior. aceptarle como tu Señor y Salvador For heaven personal, at last. para el cielo al But that final. is not everything. Pero eso no es todo. That is why Stephen died. Por eso murió Esteban. We are not Christian only to live a holy life. No somos cristianos solamente para vivir una vida We santa. are also Christians También somos to live cristianos holy life para vivir una vida santa to stop y para parar powers of darkness los poderes de las tinieblas in our life. en nuestras vidas Destinies. y nuestros Can you destinos. clap your hand for Jesus? ¿Puedes aplaudir para Cristo? Hallelujah. Please, anything you don't understand, ask questions Por favor, cualquier cosa que no entiendas, haga preguntas so I can proceed. para que pueda proceder. You will not die like Stephen. Tú no vas a morir como Amen. Esteban. Are you hearing me now? ¿Me estás escuchando ahora? David would have died before time, David se hubiera muerto antes de tiempo and he wouldn't have become a king. y no se hubiera convertido en rey. He flee. Huyó. No, God would have allowed Daniel to die in the lion's den. No, Dios hubiera permitido a Daniel morirse en el foso de los leones para irse al cielo. Enemies at that point in time wouldn't have known that God exists. Los enemigos en aquel punto en especial no hubieran sabido que Dios existe. If being a Christian is to
go to heaven, Si ser cristiano es solamente morirse e irse live al a holy life, cielo, go to heaven, vivir una vida santa e irse al cielo, Shadrach, Meshach, and Abednego Shadrach, Mesach y would Abednego have died inside the fire. se hubieran muerto dentro del fuego. At least if they died, they would go to heaven. Y de haberse muerto se hubieran ido al cielo. Are you here? ¿Estás escuchando? If they die, Porque si se they muere, will go to heaven. se irán al cielo. Of course, that was their heart desire. Ciertamente ese era el deseo de su Say, corazón. King, do your worst. Dijeron, rey, haz lo peor de ti. So they ate that fire. Let us go to heaven. Entraron al fuego, dijeron, vayamos al cielo. Y Jesús apareció. Dijo, no, That is not enough. eso no es You suficiente. have a lot of work to do. Tienes mucho trabajo que I am hacer. not yet through with you. No he acabado con vosotros. Prove to them Muéstrales that there is God. que hay Dios. Aleluya. Are you hearing me? ¿Me estás escuchando? He appeared at the fourth man. Y apareció como el cuarto hombre. The king was humbled. Y el rey fue humillado. Totally humbled. Se humilló totalmente. Is that not three men? Y dijo, no eran 3 hombres. How many they are ¿Y four? cómo puede ser que yo veo 4? You are a Christian. Tú eres un You cristiano humble the devil. para humillar al diablo That have been manipulating in your father's que ha house. estado manipulando la casa de You tu are not padre. just a Christian to live a holy life, die and go to heaven. No solo eres cristiano para vivir una vida santa, You are morirte a e irte al Christian. cielo. Eres You cristiano humble the devil para abrir al to diablo, make the devil to know his level. para hacer que el diablo conozca You cuál are es a su nivel. Christian Eres un to cristiano humble witches and wizards para humillar a los brujos y in your brujas father's en la house. casa de tu padre. You are a Christian Eres un to cristiano humble witches and wizards para hacer que los brujos y The brujas sean forces of humildes darkness y las fuerzas de las in your tinieblas vicinity. en tu vecindad. Yes, sir. They have never born any witch, any wizard, any native doctor that I am passing and is passing. No ha nacido todavía ese brujo, esa bruja o ese curandero que cuando él está pasando, también él o ella In pase. this land, many of them have surrendered. En esta nación muchos se han rendido, se han Many came sometido. and dropped their things. Muchos vinieron y dejaron sus In cosas. this church, En esta iglesia we are about to die. dijeron, estamos a punto de morir. We need a change. Necesitamos un cambio. My days are numbered. Mis días están contados. Accept Jesus now, Le dijo, acepta a Jesús ahora and you will not die. y no morirás. Hallelujah. Aleluya. Are you hearing my voice? ¿Estás escuchando mi voz? Are you hearing me, church? ¿Me están escuchando, Yes, sir. iglesia? One of the strongest power that I fought with Uno de los poderes más fuertes contra los cuales pelea was in the family of Mama Africa. fue la familia de Mamá África. Then I don't know Mama Africa. En aquel entonces no conocía a Mamá I África, know their elder sister that represent them as a mother. pero conocía a su hermana mayor que les representaba como madre. They don't just serve idol, they fabricate it. They have a place. No simplemente servían ídolos, sino que los fabricaban, tenían I un was lugar. preaching in the presidential Estaba predicando la more than presidencia 15 years ago. más de 15 años The atrás woman manifested. y la mujer se manifestó. You see, they have power on this. There are powers, there are stones that are not ordinary stones. Hay poderes, hay piedras que no son piedras ordinarias. If you don't have God, Si no tienes a Dios, there are things you don't face. hay cosas que tú no enfrentas. If I told you many things I've seen, Si nos dijera las cosas que ha visto, you will marvel. nos vamos a maravillar. If God is with you, Si Dios está no contigo, man can be against you. nadie puede estar en contra de Yes, ti. sir. That was why God brought Mommy Africa. Por eso Dios trajo a Mamá África. If not that she connect to God, Si no fuera que estuviera ella conectada a Dios, have been messed up. la habrían maltratado. They don't even know what is happening. Ni siquiera saben lo que está And the sucediendo. oldest woman in the family, Como la mujer más mayor de la familia, power is fighting. el poder está peleando. Because there are many who have not repented. Porque hay muchos que no se han So arrepentido. sometimes they want to use her face, Así que a veces quieren utilizar su cara deceive others in the family. para engañar a otros en la Is familia. not that woman that goes to church. Y dicen que esa es la mujer que va a la iglesia. You see that is happening in her house. Todas las cosas que veis que suceden en su casa no son How ordinarias. can a child of 2 years Como un niño de 2 años enter into a well of 5 meters deep with cae water? en un pozo de 5 metros de profundidad con agua? After
some time, they went and bring the child out. Después de un tiempo fueron a quitar al niño And fuera. the child did not die, was strong. El niño no se murió y estaba It fuerte. is not ordinary. No es Can ordinario. only be God. It was a setup Era una trampa from the pit of desde hell. el pozo del infierno. But you see, we don't die anyhow. Pero ves, no morimos Yes, de cualquier sir. We are manera. covenant people. Somos gente de Yes, pacto. sir. Hallelujah. Any church that lack power is in trouble. Toda iglesia que le falta poder está en Any problemas. church that lack power, Toda iglesia que le that falta a poder, pastor sleep every day. que el pastor duerme en todo He is in momento, trouble. está en problemas. The Lord said to me, hey, El Señor le dijo que these 21 days, en esos 21 don't días sleep in your house. no duermas en tu casa, Be in my presence esté en mi presencia until I finish hasta que yo what termine I'm about to do. lo que estoy a punto de hacer. You think we are playing here? ¿Piensan que estamos jugando aquí? We are not joking here. No estamos bromeando. Don't you never say stop joking. Toca a tu vecino, dile para de bromear. You need spiritual power Necesitas empoderamiento to espiritual overcome forces para vencer fuerzas of all kinds. de todo tipo. Are you hearing me? Yes, sir. Remember one woman, a native doctor, ¿Se acuerda de una mujer, una curandera? came, was crying. Vino, estaba llorando. He said, my days are numbers. Dijo, mis días están contados. Hallelujah. Aleluya. I pray for her. Y él oró por ella A rapid deliverance. para una liberación rápida. Her life changed. Y su vida cambió. Today she's still alive. Hasta hoy en día sigue viva. What about the other? ¿Qué hay del otro o la otra? God, lift your hands to God. Lift your hands. Mueva tus manos para el Señor. Sorry for the interruption. Wave your hands to God. Lo sentimos por la interrupción. Mueva tus manos para Dios. That's right. Can we celebrate Jesus? ¿Podemos celebrar a Jesús? Hallelujah. What's the name of that yellow lady that was here that got delivered in this church? ¿Cuál es el nombre de esa mujer clara que estaba aquí, que Dios la liberó en esta iglesia? Do you remember her name? Come on, face me the camera here. Que la cámara me Angela, mire. Angela. Ángela. Face me camera. You know how she came to this church. ¿Saben cómo vino a esta I don't iglesia? know if you can remember. ¿Cuántos pueden acordarse? Full of debt. Llena de deudas. Husband earning 3 million something. El esposo 4 million. ganando 4 millones Yet nothing to show. y nada que mostrar. Debts everywhere. Deudas en todas partes. Only one child for 18 years. Y solo una hija de 18 años. It was in this church. Y fue en esta iglesia God break the yokes. donde el Señor rompió los yugos. They were shining, but they were dying. Estaban brillando pero muriéndose por dentro. It was one day Fue un día that God revealed to me. en el Señor se lo reveló. Who is your mother? ¿Quién es tu madre? I am seeing a native doctor. Estoy viendo una curandera. How many of you can remember? ¿Cuántos pueden acordarse? Come and see them. Cámara, cántales. And God took me to the family. Y Dios le llevó a su The familia. yoke was broken. Y el yugo se rompió. Automatically life changed. Y automáticamente la vida cambió. They now furnished the house. Y amueblaron la casa. Even when she came here, Aun cuando vino aquí, before she left, she came was crying. antes de irse vino llorando. She said, my husband have left Dijo, mi esposo me ha abandonado another woman. y se ha ido a otra mujer. I said, no. Le dijo no. He said that the family has already called me. Dijo, Daddy, la familia me ha llamado. So there is no hope. Así que no hay esperanza. Because with anger, Porque con enojo I took knife cogí cuchillo and he ran. y él se escapó. Because I found out he's cheating on me. Porque descubrí que me estaba engañando. Hear me. Escúchame, Listen to me. escúchame. And the Lord said to me, El Señor le dijo a su siervo, this guy is a good guy. ese tipo es un buen tipo. The spirit is manipulating El espíritu le está manipulando to destroy this home. para destruir ese hogar. I said to her, Y le dijo a ella, go home, your husband is coming. She said, no. vete a casa, tu esposo I said, volverá. come home. Y ella dijo no, le dijo vete a casa. She went home. Ella se fue a casa Call me daddy. y le llamó Daddy. My husband is back home. Mi esposo ya ha regresado. Mi esposo ha regresado. You know why we don't fight battles? ¿Saben por qué no peleamos batallas? God will fight for us. Dios peleará por nosotros. Touch your neighbor and say, hold your peace.
Toca a tu vecino, dile sostén tu paz. You know my joy in this church? Su gozo en esta iglesia We have record of everyone's life. es que tenemos un registro de la vida de toda persona. When the devil want to use you, Así que cuando el diablo quiere I will usarte, stand like David, él se parará como David the tail of your clothes. con el trozo de tu ropa. Why are you looking for me? ¿Por qué me estás What buscando? have I done for you? ¿Qué te he hecho? ¿Qué he hecho en contra de ti? ¿Qué he hecho en contra de God ti? put your life in my El Señor puso tu vida en mis manos y yo dije no. He used me to deliver you. Me usó para Why are liberarte. you fighting? ¿Por qué peleas contra mí? Aleluya. We don't fight battles. No peleamos God batallas. fight for us. Dios pelea por nosotros. Should never say don't fight. Dile a tu vecino, no pelees. Exodus 14:14. Éxodos 14, Hold 14. your peace. Dice, sostén tu paz. I will fight for you. Yo pelearé por vosotros. Has God not been fighting for us? Dios no ha estado peleando por nosotros. There are people who thought that by now Hay gente que pensaba que we por shall ahora be no more. ya no existiríamos más. But God is increasing us. Pero Dios nos está incrementando. Hallelujah. If your hand is clean, Si tus manos están limpias, let them plan. que ellos It planifiquen, shall fall for nothing. caerá para nada. God is with us. Porque Dios está con Hallelujah. nosotros. Men will accuse you. Los hombres te acusarán. I was discussing with my spiritual father, Dorito. Estaba conversando con el director de su padre espiritual. It is good Dijo, es bueno that when they accuse you, que cuando te acusen, let it be that you are not what they are saying. que sea que tú no eres aquello que están diciendo. That they are accusing you and you are what they are saying. Que en vez de que te acusen y que tú seas lo que dicen que tú eres. Powers, forces, Los poderes y las fuerzas they stood against me. se levantaron en contra de él. I've been preaching here for 24 years now. Ha estado predicando en esa nación por 24 años I ya. came here 22 years, something like that. Vino cerca de los 22 años. I'm 40 something years, going to 50 years now. Ahora está a los 40 y algo yendo a los 50. So more than of my year, I've lived it here. La mayor parte de su edad la ha vivido aquí. Half of my life. La mitad de su vida. Glory to God. Gloria a Dios. Are you hearing me? ¿Me están escuchando? But nothing, Pero nada. anybody can come out Que alguien pueda venir and accuse me y of acusarle de ello. with proof. Con pruebas. Nothing. Nada. Absolutely nothing. Absolutamente Many nada. years they have tried. Muchos años atrás lo intentaron. And God failed them Y Dios before les falló the face of authorities. ante las autoridades. They must surely gather. Ciertamente se But reunirán. if God is with you, Pero si Dios está they contigo, must surely fall. ciertamente caerán. Are you hearing me now? ¿Me estás escuchando? Shout amen. Grita amén, iglesia. Touch your neighbor and say, keep your hand clean. Toca a tu vecino y dile, mantén tus manos When limpias. the devil is looking for you, Cuando el diablo te esté buscando, because you are a threat in their kingdom, porque tú eres una amenaza en su reino, they will be looking for people. estará buscando gente They will come, they form conspiracy. para hacer conspiraciones They are looking on what to use. y estarán buscando qué usar. They don't have point. No tiene ningún punto. They can create things. Pueden crear But do cosas. you know why they cannot bring it up? ¿Sabes por qué no las pueden manifestar o There is no enseñar? proof. Porque no hay pruebas. Lie is lie. La mentira es mentira. Fake is fake. Lo falso es falso. That is why when they do, God will praise them down. Por eso cuando hacen, Dios los vuelve a Many derrumbar. have come and confessed. Muchos han venido a confesar. Many have been used by pastors. Muchos han sido usados por And I'm the pastores. one that set me up. Y conoce a uno que le puso una trampa I was in Nigeria. cuando estaba en Nigeria. I live in abroad. I'm this and that. Y dijo que él vive en el exterior, es esto y lo otro. Because when I came back, I told my wife. Y cuando regresó dijo a su I was esposa, sending everything to my wife. enviaba todo a su esposa. Mention the name of the church, you will cry. Si menciono el nombre de la iglesia vas a llorar. The biggest church here. Una de las iglesias más grandes aquí. I got one of my daughters. Llamó a una de sus hijas. I can't mention her name. She's in. No puedo mencionar su nombre, está aquí. He said, Daddy, I know this person. Y dijo, Daddy, yo conozco a esa In my persona. former church, En mi iglesia antigua. and I do calculation. E hizo cálculos. Listen, former church. My wife said yes. Y su esposa dijo sí. I laugh. Y se rió. They will not get you. No te van a capturar. Wise men does not speak much. Los hombres sabios no hablan mucho. I have seen things. Ha visto cosas. I have seen things. Ha visto I want cosas. to advise you.
Quiero aconsejarte, Mind how you speak. tenga cuidado en tu manera de hablar. If you must fulfill your destiny. Si debes cumplir tu destino, Mind how you write. tenga cuidado en las cosas que When you escribes. are chatting. Cuando estás chateando, If you must fulfill your si debes cumplir tu destino. Many are set up from the pit of hell. Muchos son trampas desde el foso del You infierno. have come here bring negative words against some people. Muchos han venido, han traído palabras negativas en contra de otra gente. There are wicked people. Hay gente mala. They will start. Empezará. You think they make as if they are making. Y va a ser como si está haciendo una llamada, pero They will no. be speaking evil against someone. Y hablando mal en contra de otra Then persona. before you know, they will press their phone to record. Y antes de que tú lo sepas, pone su teléfono para So grabar. that you support their evil. Yes, so Para que tú le apoyes lo que dice. it is your own that they will tell. Y lo que tú has dicho es lo que se va a They will grabar. not behave as if they are the one that you are the one that invited them. Y va a comportarse como si tú eres el que le invitó a esa They are the conversación. one that bring the Cuando wickedness. él es el que lo ha traído y te ha traído So dentro. when you are talking now, Así que cuando estás hablando what ahora, to be now? Wow. él solo dirá, wow, ¿es verdad? Chai, You need to grow. necesitas crecer. Spiritual empowerment El empoderamiento espiritual give you a discerning spirit te da un espíritu de discernimiento to know para who saber is genuine. quién es genuino y quién no es genuino. Don't associate anyhow. No nos asociamos If de I cualquier am manera. close to your life, Si estoy cerca de tu it's vida, because I've seen who you are. es porque he visto quién eres. If you plan it before you cross here, God will show you. Si tú lo planificas antes de cruzar la puerta, Dios se lo mostrará. God will show you. Dios se lo mostrará. We don't serve a dead God. No servimos a un Dios muerto, We serve a living God. servimos a un Dios vivo. Somebody shout power. Que alguien grite poder. I'm about rounding up this first phase. Estoy a punto de concluir esa primera fase. Our first service has changed automatically 8 to 9:30. Nuestro primer servicio normalmente es desde las 8 en punto a 9 y If media. God is blessing you, can I hear amen? Si Dios está bendiciendo, te quiero escuchar amén. Shout it like a believer. Grítalo como un creyente. Are you hearing what I'm saying? ¿Escuchas lo que estoy So diciendo? we need spiritual power Así que necesitamos poder espiritual to stop the plans of the wicked. para frenar los planes de los malignos, Stop the plans of the wicked ones. para parar los planes de los malignos. Many years ago, we'll be here preaching. You saw some faces that we don't know. Muchos años atrás estarías aquí predicando y veíamos rostros que no My joy conocemos. is that this. Y su gozo es este. Number one thing we learn La primera cosa que in aprendimos, Bible school and school of ministry, tanto en la escuela bíblica como en la escuela ministerial, when you enter a nation, es que cuando entras a una nación, study their laws, estudies sus their leyes, rules and regulations. sus normas y reglamentos. Obey them all. Obedézcalos todos, Because church and everyone is under authority. porque la iglesia y todo el mundo estamos bajo la autoridad. Are you hearing me? ¿Me escuchan? That is what we do first. Eso es lo primero que aprendimos. You look at things that can implicate you. Y tú miras cosas que te pueden implicar Not implicate you. y las que no te pueden implicar. Look at the good things Miras las cosas that will buenas advance the nation. que van a avanzar la nación. There are many men of God. I'm teaching you now. Hay muchos hombres de Dios, les estoy enseñando Can ahora. I hear amen? ¿Puedo escuchar amén? The law of a nation says you should not do this. La ley de la nación dice que no debes hacer esto, no debes hacer You aquello. don't have to deceive people. ¿Sabes cómo engañar a la You gente? don't have to steal from their pocket. No debes robar a la gente ni You engañarlos, don't need to perdón. practice evil. You are not a native doctor. No debes practicar maldad, no eres un Preach curandero. the gospel and the gospel alone. Predica el evangelio y solo el evangelio. Be a support to the growth of a nation. Sea un apoyo para el crecimiento de la nación. Preach a word that will change the youth. Predique una palabra que cambiará a And los make them to jóvenes become what they're supposed to be in the society. y les hará convertirse en aquello que deben ser en la Preach a sociedad. word of peace to join family, not to separate family. Predique una palabra de paz para unir familias, no para separar Like what we are familias. seeing today in our country. El mundo que la palabra que estamos viendo hoy en nuestro país. Your mother that carried you 9 months. Tu madre que te llevó 9 meses en su matriz She did not abort you. no te abortó, She did not kill you no te mató when you were growing. cuando crecías. It's now that you have become somebody. Ahora que ya eres alguien, That one evil prophet, hungry prophet, un profeta maligno y hambriento, looking on how to use you as his bank account, buscando cómo usarte como su cuenta will bancaria, now tell you te dirá ahora that it's your mother that is killing you. que tu madre es la que te está matando. How can it be now that your mother will kill you? ¿Cómo puede ser ahora cuando tu madre te va a matar? As I love Amanda, my daughter, Como ama a su hija Amanda, I have good plan for her. tiene buenos planes para ella. And suddenly, Y de repente, one rascal
from nowhere un engañador desde ningún lugar, come to mess her up. venga a asociarla, You want me to keep silent? ¿quieres que permanezca en silencio? But when you go to jail, Lo primero te irás a la cárcel. you cannot come and destroy the destiny of my daughter. No puedes venir a destruir el destino de su hija. Are you hearing me? ¿Estás escuchando? Your parents, they are not evil. They are protecting you. Tus padres no son malos, ellos te protegen. They don't want you to fall in the wrong marriage. No quieren que caigas en un matrimonio In the erróneo, wrong hand. en unas manos But erróneas. when you go there, Pero cuando te vas now ahí, that you have started working, ahora que has empezado a they don't trabajar, know when you were not working. no te conocían cuando no They now tell you trabajabas it's your mother that is killing y you. ahora te It's dicen your que tu father. madre es la que te mata. Because your father is planning for your future. Porque tu padre está planificando para tu futuro. Are you hearing me? ¿Me están escuchando? There are many destroying people Hay muchos que están destruyendo a la in gente the name of preaching the gospel. You know why? en nombre de la predicación del evangelio. ¿Saben por qué? Yeah, Jesus called you. Sí, Jesús te llamó, But without Eli, pero sin Elí there wouldn't have been Samuel. no habría Samuel. You need to learn. You need to go to Bible school. Necesitas aprender e ir a la escuela You need bíblica. to have mentor. Necesitas tener Let them mentores nurture you. Let them teach you. que te enseñen y que te nutran. You have the power to buy a car, but you need someone to teach you how to ride the car. Tienes el poder de comprarte un coche, pero necesitas a alguien que te enseñe cómo manejar ese When coche. you buy a car, does not give you the power and experience to drive it. Que tú compres un coche inmediatamente, eso no te da el poder de conducirlo You have inmediatamente. been called by God. Fuiste llamado You por Dios. need the instruction. Necesitas instrucciones. Anointing will lift you up. La unción te llevará arriba, It is character that will sustain. pero el carácter es lo que te sostendrá. Stand on your feet. Pónganse de pie. This is Ministers Impartation Service. Este es un servicio de impactación de ministros. Be a blessing to the land. Sea una bendición para la nación. You are progressing. Cuando estás progresando, Many will be against you. muchos estarán en contra de They will ti be planning evil against y planificarán mal en contra de ti you. They will be using many things. y van a usar muchas cosas. Fear not. No temas, Fight not. no pelees. God will fight for you. Dios peleará por ti. Amen. Truth may tarry, La verdad puede tardar, but it will manifest one day. pero se manifestará algún día. Sure. Is God blessing you now? Dios está bendiciéndote ahora. Yes, sir. Is God blessing you? Dios está bendiciéndote. Yes, sir. Come on, there's a place to be. Hay un lugar donde estar. Any church without word is useless. Toda iglesia sin palabra es una iglesia inútil. Any church that depends only on prophecy is useless. Toda iglesia que depende solo de profecías es inútil. That church can never grow Esa iglesia no puede crecer because the pastor will be lying. porque el pastor estará mintiendo. God does not talk all the time. Dios no habla en todo momento. Are you hearing me now? ¿Me están escuchando? Anywhere you get God talk, say the Lord talk, say he's a liar. En todo lugar donde en todo momento Dios dijo esto, Dios ha dicho lo otro, es un mentiroso. ¿Me escuchan? So God does not have work Así que Dios ya no tiene trabajo to sit and talking to you all the time. de solo sentarte y hablarte en todo momento. Number one, Número uno, you are useless to become a Christian. eres un inútil al haberte convertido en un You have cristiano. no value No tienes ningún valor for your generation. para tu generación. You're a lazy person. Eres una persona All perezosa. you do is to wait God talk to you. So you are lazy. You don't walk it. Y todo lo que haces es esperar que Dios te hable. Por eso muchos de ellos no They are not trabajan, doing business. no hacen It negocios. is not bad for a pastor to have a business No está mal que un pastor tenga un negocio Yes, sir. so that you don't become a criminal. para que no te conviertas en un criminal. Nobody here Nadie aquí will come and say, I've called it to bring me 1 naira for one day. vendrá y le dirá que le ha llamado para pagarle algún naira But alguna say, I've vez, called it to bring me money. Nobody, para decir que te he llamado para que me traigas dinero. nobody in this land Nadie en esta will nación come out vendrá and say, I told him, bring me money before I pray for you. que va a decir que él le ha pedido dinero antes de orar por esa persona. Nobody. Nadie. We don't break homes. No destruimos We hogares, preach gospel. predicamos el evangelio. When you see me and my wife, you know that we are not ordinary people. Cuando le ves a él y su esposa, sabes que no son gente ordinaria. Charity begins from home. La caridad empieza en casa. When you see us, you know that we know God. Cuando tú les ves, sabes que conocen a And Dios we work hard. y trabajan duro. So God will sit down speaking to you all the time. Así que Dios se sentará y te estará hablando en todo momento. Let me teach you. Let me teach you. Déjenme enseñarles. Are you with me? In the Garden of Eden, En el jardín del Edén, God has
has a time Dios tenía un that he momento normally visits en el que visitaba normalmente talk to Adam and Eve. para hablarle a Adán y a Eva. Are you hearing me? ¿Me están escuchando? That is, there was no much people like today then. Y en aquel entonces no había tanta gente como hoy. Only Adam and the wife. Solo Adán y su esposa. I think God was not too busy then. Yo supongo que Dios no estaba muy ocupado en aquel He gave them entonces, every day. pero les visitaba todos los días. Yet, Pero aún as así, a physical, como un Dios ocupado, he has time. tenía un momento específico. If not because of prayer and fasting, we will not be here every day. De no ser por el ayuno y la oración, no estaríamos aquí todos los Any días. church that keep people every day Toda iglesia que mantiene a la gente en la iglesia todos los días is not a calling from God, no es un llamado que procede de a Dios, calling from man. es un llamado que procede del hombre. When will they go and work? ¿Cuándo van a ir a trabajar? When will they go and do their business? ¿Cuándo irán a hacer su You negocio? pray for them for prosperity. Oras por ellos para prosperidad. When will they go and manifest it? ¿Cuándo irán a manifestar esa prosperidad? We have our service Tenemos nuestros servicios times a week. 3 veces a la semana. Wednesday, Los miércoles 6:30 service. a las 6:30 de la tarde, 2 horas. Friday, the same. Los viernes a la misma hora. Y los 8 domingos to 12:30. desde las 8 hasta las 12:30. Except God manifested in extraordinary. Excepto Dios se manifieste We can extraordinariamente. extend it later. Entonces podemos extenderlo un poco. Are you hearing me? ¿Me estás escuchando? Christianity does not make you ignorant. El cristianismo no te hace ser una persona ignorante. You know, there are many of you. Hay muchos de Your vosotros. pastor cannot allow you to sleep. Tu pastor no te puede permitir dormir. Midnight they will call you. En la medianoche te llama. Witches want to kill you. Los brujos quieren matarte. Why you have not died since you don't know them? ¿Y por qué no te has muerto desde que no les conocías? Since you don't know them, you would have died now. Desde que no les conocías te hubieras muerto, ¿no? Why is it now that you joined that church? ¿Por qué ahora que te has unido a That is aquella when iglesia? spirits want to kill you Es cuando every los day. espíritus te quieren matar todos los días. You know why they are busy? ¿Sabes por qué están ocupados? That is me now. Este soy yo, ¿no? I will leave mountain top. Voy a dejar la cima de la I will montaña come to disturb you every day. y te empiezo a molestar todos los I'm días. not a hungry pastor. No soy un pastor I am hambriento. not dancing for you to clap for me. Yo no bailo para que tú aplaudas I para am mí. fulfilling the scripture Estoy cumpliendo las to escrituras make heaven. para hacer los If cielos. I be a man of God, Si Él es un hombre de Dios, if I'm your spiritual coverage, al menos Él es nuestra cobertura if I espiritual. am your spiritual Si yo soy tu Padre I don't espiritual, need to wake you up. no necesito I need despertarte. to make a command. Necesito hacer Yes, un sir. orden. Come on, lift that cup up. Tú maligno, Yes, sir. apártate de ese patio. And the spirit will obey. Y el Espíritu obedecerá. Aleluya. Are you hearing me now? ¿Me están escuchando Do you ahora? know why they are doing those things? Pero ¿sabes por qué hacen esas You cosas? are their bank account. Tú eres su cuenta bancaria. You are the one that will pay the hall. Tú eres el que paga el local. So if they don't disturb you every day, Y si no te molestan todos los you días, think they are not working. pensarás que no They trabajan. want to keep you like that so that you'll be doing everything. Y quieren mantenerte así para que tú lo hagas todo. Are you hearing me? ¿Me están Do you know escuchando? why they hate me? ¿Tú sabes por qué le odian Many pastors and prophets in this land. muchos pastores y profetas en esta Because I nación? don't compromise. Porque Él no se compromete. I'm not like them. No es como ellos. One man came to me. Un hombre vino a Él. He said, why are you praying for people for free? Dijo, ¿por qué oras para la gente gratis? Me, I will not do. Dice, yo no lo haría. Many of you know him. I don't want to. Muchos le conocen, no quiero He's llamarle. one of the people that the devil is using spoiling my name. Es uno de los que el diablo está usando para destruir el nombre del apóstol. Uno que Él alimentó I help. y le ayudó. I said to him, Y le dijo, since you have been doing this, desde que tú has estado haciendo how esto, far? ¿dónde has llegado? You're still a beggar. Sigues siendo un mendigo. House you don't have. Casa no tienes. Woman you don't have. Mujer tampoco. You are nothing. No eres nada. 50-something years. 50 y pico de años. Or 60 years. O 60. It is God that bless. Dios es el que bendice. Yes, sir. Let me tell you. Déjame People decirte. that I don't know, they have blessed me. La gente que Él no conoce le bendice. Are you apostle blessed me? Oh, Tú eres el apóstol I Blessed saw Víctor. you in my dream. Dice, te he visto en mis The sueños. Lord sent me to you El Señor me ha enviado a ti to bless you. para bendecirte. When you see a man that God is using, Cuando ves a un hombre que Dios está usando, evidence is clear. la evidencia es clara. The project you are seeing here, Los proyectos que estás viendo aquí don't have 5 million in the account when we started it. no tenían 5 millones en la cuenta cuando los Man of empezaron. God, you can remember when I show you this project.
Hombre de Dios, puedes acordarte cuando te mostré ese proyecto. As we started it, Pero una vez que lo empezaron, God opened doors. Dios abrió puertas. Men, we are coming. Y los hombres venían. Some minister can bring us cement. Algunos ministros venían, traían cemento. God opening doors in the company. Y Dios abría puertas en las Are empresas. you hearing me? ¿Me están escuchando? They will come. We will give you 5 trips. Venían, decían, te daremos tantos sacos de cemento. We will bring you rods, Traeremos bloques, hierros. barras, gracias, de hierro. Oh, you have a great vision. Tienes una gran visión. As long as you want to do this in this land, Por tanto que quieres hacer esto en esta nación, support you. te vamos a Many apoyar. people have come here. Mucha gente ha venido They didn't aquí do anything. y no han hecho nada. But we are seeing your work. Pero vemos tus obras. At least I would have come my country and do it. Al menos hubiera ido a su pueblo y hacerlo ahí. You will not do anything. No haríamos Of nada. course, we had a very small fine church. Ciertamente teníamos una iglesia pequeña, pero muy beautiful bonita, church. muy How many of you bonita. saw that church? ¿Cuántos vieron That esa is- iglesia? So that place would have been comfortable. Ese lugar hubiera sido Maybe confortable. we are coming here. Many evil pastors Muchos pastores malignos who will venían stop this work. Oh, para esta obra. to Oh, enter you into problem. te va a meter en líos. Ask you where you getting money. I say foolishness. Y dijo tonterías. The grace of God in my life is not in vain. La gracia de Dios en mi vida no es en vano. If God bless you Si Dios te and you bendice don't remember God, y no te acuerdas de it's Dios, your problem. es tu It's problema. foolishness. Es tontería. Are you hearing me? ¿Están escuchando? Are you hearing me? ¿Me escuchan? Yes, Shout sir. amen. Grita amén. It's not one person that is building hotel No es una persona la que construye in hoteles the Equatorial Guinea. en Guinea Ecuatorial. One person. Una persona. So if I have 5 here Y si yo tuviera 5 aquí, or 2 here o 2 de ellos aquí, that love God, que aman a Dios, they can't build this thing for God. ¿no pueden edificar eso para Dios? Can't they build it for God? ¿No podrán edificarlo para Dios? They can build it. Pueden edificarlo. Many people have 3-story building, 4-story building. Mucha gente tiene casas de 3 You pisos, come 4 to a pisos. living church Y vienes a una iglesia that viviente tells you the truth, que te dice la verdad. and God bless you. Y Dios te bendice. I have never asked anybody to bless me. Jamás he pedido a nadie que me When they bendiga. come, Cuando they vienen, see what to do. ven qué deben hacer. They come, they buy me cars. Vienen, le compran coche. If I'm taking cars, I would have many cars. De ser que le gustaba coger coches, tendría muchos One dad coches. brought me one big car, said, go and sell it, feed the orphans, give them. Uno le trajo un coche grande una vez, le dijo, vete a venderlo y alimente a los huérfanos. When the late Chile was alive, late Chile, Le Chile, when he was alive, cuando estaba vivo. Ah, perdón, el difunto Chile, gracias. hallelujah. Amén. Do you know how I know him? ¿Saben cómo le conoció? The Lord sent me to his house. El Señor le envió a su casa. I got the revelation. Tuvo una revelación And then I went y se fue. and knocked at the gate. Golpeó la reja The watchman, who are you? y le dijo, el guardián le dijo, ¿quién eres? He said, when you came, he said, who are you? Le dijo, ¿quién eres tú? I said, look at your dream. Le dijo, mira tu sueño. What the Lord showed me. Mira lo que el Señor me ha mostrado. Meter 4. En kilómetro 4. He took me to his house. Y le llevó a su casa. I know his parlor. Conoce su comedor. It's gold. That, color gold. They Color de oro. bend like this, you go like this. Te cruzas así To know that I know the house. para que sepan que conozco la casa. And I sat down Se sentó with the wife. con la esposa He said, you're a man of God. y le dijo, tú eres un hombre de Dios. My father was still alive, but I didn't know him. The man that my father here, Y su padre, el que es su padre aquí en la nación, seguía vivo en aquel entonces. Amén. What happened? ¿Saben qué pasó? After I finished praying for Después de terminar de orar por él, him, he opened a garage. abrió su garaje, Meet cars. diferentes coches, Say, take anyone that you y le dijo, coja el que tú quieres. And he said to me that anything you want, Y le dijo, si hay cualquier cosa que tú quieres the work of God, to do the work of para hacer la obra de Dios, I am available. estoy disponible, le dijo. He said, because I've seen that you are different. Dijo, porque yo he visto que tú eres You are diferente. not like them. He said, don't be afraid. Tú no eres como ellos, no tengas In our miedo. country, we are not against work of God. En nuestro país no estamos en contra de la obra de Against Dios. people that are preaching, they are not fulfilling what they are preaching. Dice, estamos en contra de aquellos que predican, pero no cumplen lo que predican. Listen, I did not take the car. Escuchen, él no cogió el I coche, am before God, está ante Dios and we are online.
Estamos en línea. Don't lie here. No mentimos aquí. I carry Bible I give you Cogió una Biblia y se la dio as a gift. como regalo. I was having one Mercedes I was driving. Tenía un Mercedes en aquel entonces que él conducía. A man that God used me to heal bought it for me. Un hombre que Dios usó a través de nuestro Padre para sanarle. Are you hearing me now? ¿Estás escuchando? He looked at me. Le miró. Whatsoever you want, Le dijo: cualquier cosa que tú quieras, come to me. venga a mí. Many years ago. Muchos años atrás. Hallelujah. Amén. Touch your neighbor and say, neighbor. Toca a tu vecino, dile: vecino. God cannot use you and dump you. Dios no puede usarte y tirarte. God cannot use you and dump you. Dios no puede usarte y echarte o tirarte. God cannot call you and leave you behind. Dios no puede llamarte y dejarte atrás. Yes, sir. If God have called you, Si Dios te ha llamado, there must be a proof. debe haber una prueba, una prueba. Yes, sir. When Jesus sent them, Cuando Jesús les envió, they did not go with anything. no se fueron con nada. But when they returned, Pero cuando they regresaron, did not return empty. no regresaron vacíos. Jesus asked them, when I sent you, do I send you with anything? Y Jesús les preguntó: cuando os envié con algo, con bolsos. Y dice: ¿habéis regresado vacíos? ¿Tenéis hambre? Dijeron: no. Está en la Biblia. It's a sign that God sent them. Es una señal de que Dios les había enviado. So you will be happy that I'm a pastor dying hungry. Así que estarías contento que yo sea un pastor y esté muriendo de hambre. Shame to you, I will not die hungry. Vergüenza para ti, no moriré de hambre. I will not beg for food. No pediré por comida. Oh, yes. We will do exploits. Y haremos explosiones. Oh, yes. I told somebody, Le dijo a alguien. let me tell you, I came here as a nobody. Déjenme decirles, yo vine aquí como un don I came nadie. here as an orphan. Vine aquí como un A huérfano. pastor brought me here Un pastor me trajo aquí as a young evangelist, como un evangelista joven, burning for the Lord. ardiendo para el Señor. Pastor Christopher Kennedy, he lives in America now. El pastor Cristóbal Kenneth vive en América ahora. Living close to the presidential. Before you get to CCC Bank, that house is there. Vivían cerca de la presidencia antes de llegar a CCI Bank. La casa está He allí. was one of the founder of New Life in Christ, Era uno de los fundadores de la nueva vida en Cristo. Christopher Kennedy. Cristóbal Kenneth. He saw me ministering in a church as a young boy. I was not up to 21 or 2 years. He met me. That's how I came to this. Le vio ministrando en una iglesia y no estaba cerca de los 21 o 22 años. Y así le trajo aquí como evangelista. I reserve other things. Y reservó otras cosas. Reservó otras cosas, perdón, por causa de tiempo. And God started. Y Dios empezó. Hallelujah. Amén. From there, he traveled to US. We went to Mount Zion. Y de ahí viajó a Estados Unidos y se fueron a Monte Sión. From the garage, we helped Pastor Jude. Y desde ahí ayudaron a Pastor He was Jude. also ministering there as one of the music directors. Y también administraba ahí como uno de los directores de música. Papa Rufus came. Y después vino Papá Rufus. He saw me. He said, there is light in you. Le vio y dijo: hay luz en ti. Help me. Ayúdame. That the miracle center came from my mouth. Ese nombre, Centro de Milagros, vino de su boca. God used me mightily. Y Dios le usó poderosamente. Man of God, no. I will El hombre de play Dios lo keyboard, I sabe. will be singing. Estará tocando el piano y cantando. I was the only pastor that received blessing there. Eres el único pastor que recibió bendiciones en aquel entonces. I mean, what I mean in all the pastors that pastors. Quiere decir, de todos los pastores que I pastoreaban, endured to the end. He blessed me. I go in peace. él perduró hasta el momento que le bendijo y salió en paz Man de of God, aquel you can lugar. remember 10 years anniversary. Hombre de Dios puede acordarse When God said it is time cuando Dios dijo que ya era el to tiempo establish Adonai. para establecer la iglesia Adonai. He came for 3 months with 2 pastors. We helped them. We showed them the place. Vino por 3 meses y les ayudaron y les enseñaron el lugar. Please, Pastor Ricardo never pastored any church. Pastor Ricardo no ha pastoreado ninguna He was iglesia. just a superintendent, like a superintendent. Era como un superintendente. So I'm talking about the resident pastor. Estoy hablando de pastor The residente. only one Es el único that he said, go in peace. que le dijo: vete en paz. Are you hearing me? ¿Están escuchando? Remember how Christopher came to know me is because my spiritual father, I brought him here, my mentor, Reverend Chibuzo. He saw me there ministering in that church. ¿Cómo Cristóbal le conoció? Porque él estaba administrando en la iglesia de su pastor, reverendo Chibuzo Jumbo, y de ahí le conoció. So he's my spiritual father. Es su padre When espiritual. I came here, many pastors wanted to take me
as a son. Cuando él vino aquí, muchos pastores querían cogerle como hijo. There is a man God have used Y dijo, hay un hombre que Dios ha to usado send me to my promised land. para enviarme a mi tierra prometida. How does it happen? ¿Cómo sucedió? To cut the long story short, Para resumir la historia, entered there with the strong message, a son of a pastor. I'm a son of a preacher. entró de ahí con un fuerte mensaje siendo hijo de un predicador. So when I lost, like my parents, he said, today is your day of salvation. Cuando perdió a sus padres le dijo, ese es tu día de I salvación. was angry. Estaba enojado. So my parents gone. Sus padres se habían ido, They said, perdón. all shall be well. I didn't see any change. Y le dijo que todo estará bien, pero no vio ningún cambio. I was going to the shop the first time in life. Una mañana de domingo se iba a la tienda por primera vez en su vida. Angry with God. Estaba enojado con It was Dios. a mad person that poured sound on me. Y un hombre loco es el que le echó barro. If you leave God, you will suffer. Y le dijo, si abandonas a Dios, But if you sufrirás. follow God, you'll be great. Pero si sigues a Dios, serás grande. Then I came back. I was going back home. Entonces estaba regresando. God can use anybody to talk to you. Dios puede usar a cualquier persona para hablarte. Are you hearing me now? ¿Me están escuchando? So when I was going home, I heard Pastor John, but today is your day of salvation. I know why I'm saying this. Today is your day of salvation. Y cuando estaba regresándose a casa, escuchó al reverendo Chibuso Jumbo predicando, hoy es tu día de salvación, hoy es tu día de salvación. Y él entró en aquella iglesia Be strong that day. y predicó fuerte aquel He día. removed his suit and put it on somebody that Sacó su chaqueta y la puso en alguien I aquel love to día. see passionate pastors. Me gusta ver a los pastores It apasionados. happened that we are hiring generator every Sunday. Y ahí alquilaban un motor 500 cada domingo, 500 naira cada domingo. I start bringing my own. Y él quería dar lo suyo. After church, I will take it back. Y después del servicio lo llevaba. Next time, I will bring it. El siguiente domingo traía su When motor. the church go, I will come with my latest machine. I will take it back. Y cuando se terminaba el servicio venía con su moto para cogerlo. They knew that I was not lazy. Y saben que él no era perezoso. And so when Christopher Kennedy came, Entonces cuando vino Cristóbal because they Kennedy, studied together, Porque- Assemblies of God sent them to Nigeria. Listen to me. estudiaron juntos, las asambleas de Dios les enviaron a Nigeria. history that you do not know. Escuché una historia que no So conoces. it's very important. Así que es muy importante para ti. Glory to God. Gloria a So Dios. when he came to Nigeria looking for his friend, because they went to Bible school together. Porque fueron a la escuela bíblica juntos. Cuando vino a Nigeria para buscar a su hermano, Service, the man came. estaban en un servicio de domingo, vino el After hombre. many years, Después de muchos años, God brought him. Dios le trajo. After the service, Y después del my servicio, father came to me. su padre vino a él. Which country you say you wanted to go? Le dijo, ¿qué país dijiste que querías ir? Dijo Guinea Ecuatorial. And when the man was preaching, Y cuando el hombre estaba predicando, he was talking about this country. estaba hablando de ese país. But you know, I cannot go and tell him also. No podía ir a decirle yo personalmente, quiero decir mi padre espiritual. Le llamó Said the Lord has done it. y dijo, el Señor lo ha Said hecho. to his friend, what? I don't need anything from you. Le dijo a su amigo, no necesito It's nada de God ti. that brought you here. Dios es el que te ha traído aquí. Take my son and go. Lleva a mi hijo contigo, vete. He will help your ministry. Va a ayudar tu ministerio. The man came to my shop, El hombre vino a su tienda, saw shoes. He said, wow, vio zapatos, dijo, wow. that shoe was not up to 5,000 francs Ese zapato no estaba por encima de 5,000 francos in our money. en la moneda de But Nigeria. here they sell it like 35,000. Pero aquí lo venden como a 35,000 francos. We will go to Spain, we buy machines and start industry here. Dijo, iremos a España, compraremos máquinas y empezaremos una I industria. came for 2 things. Vino por dos cosas. I bought my ticket. Él compró su I billete, sponsor myself. financió su I viaje came here. y vino aquí. Hallelujah. Amén. Life became bitter. Y la vida se volvió amarga. The first place I preached new life in Christ. El primer lugar que predicó fue Nueva Vida en Shall we Cristo. receive good things from the Lord and shall we not receive evil? Recibiremos cosas buenas del Señor y no recibiremos He that malas. endure to the end shall eat the good fruit of the land. Pero aquel que perdure hasta el final comerá los buenos frutos de la It was tierra. in the weekly activities prayer. Su primer mensaje fue en una oración de actividades semanales. Can I hear amen? ¿Puede escuchar amén? And so God started. Y así Dios empezó. When we enter Miracle Center, man of God, Cuando entraron al centro de as a milagros, music director, el director de he música, met me in the church. él le encontró ahí en la iglesia. There was nothing, no window. No había nada, no había But I used to ventanas, sleep on the altar. pero él dormía en el altar. Sleeping in the church did not start from today. Dormir en la iglesia de él no I ha am the empezado first hoy. person that come to church. Él es la primera persona I que llegaba a la love God. iglesia. I was born in the church.
Nació en la iglesia, su padre era un pastor. I have never tasted alcohol in my life till date. Jamás ha probado alcohol en su vida hasta hoy. I have not seen drug with my eyes. No ha visto droga con sus ojos. We are 7, all are pastors. Son 7 hermanos y todos son pastores. You can see them, at least 3 has come here now. 4. Podemos verlos, 3 o 4 han estado ya aquí. Can I hear amen? ¿Puede escucharme? Man of God, you know, Hombre de Dios, tú sabes. I was doing the work as if I don't want to be a pastor. Hacía la obra como un evangelista. No quería ser I saw how pastor. my father was suffering. Porque vio cómo sufrió su My padre. uncle was suffering. Vio cómo sufrió su tío. I said, no, I will be evangelist. Dijo, yo no seré pastor, seré I evangelista. want to do business and help the church. Quiero hacer negocios y ayudar a la iglesia. Listen to me. Cheme. Man of God, you know, it was the chief usher. Hombre de Dios, sabes, es el líder de los acomodadores. Nursing. Destiny. Nursing. He has a shop waiter there. Tenía una tienda ahí. When he wanted to go to America, Cuando quería irse a América, called me. le llamó. He said, I love you. Dice, te amo. I want to go to America. Quiero irme a América. Give me small money. Dame un poco de dinero Hand this restaurant to you. y yo te entregaré ese restaurante. For God and man. Ante Dios y ante los I hombres. gave him the money. He gave me the restaurant. Le dio el dinero y él le dio el Before restaurante. people know who has big money, it was late. Y antes de saberlo, los que tenían mucho dinero, ya era tarde. Going base, you know, Chiki. That 2 yellow building, story building, I was paying 150. 2 edificios en Coimpex. Ahí es donde tenía su restaurante. Then it started growing. Y empezó a crecer. I traveled. I left Cameroon people there, some of them. So when I came back, they messed up the place. Y él viajó un tiempo y cuando regresó había encontrado que habían destruido el lugar. That was when I traveled for something, Ahí es cuando viajó por algo, some training, para alguna formación Bible school, hallelujah. en la escuela bíblica. You hear me? Some of the training and so forth and so on. But now hear this. Pero escucha esto. When I came back, Cuando regresó, I have to force myself and enter restaurant. tuvo que forzarse a sí mismo para entrar en el I restaurante. grew with my mother from my little age. Creció con su madre murió en sus manos. I worked so hard. Así que él ha trabajado duro As little like 14, 15 years. desde la temprana edad. I started cooking. Así que empezó a cocinar en su I restaurante. can't do anything. No podía hacer nada. Immediately it's time for service. 6. Pero inmediatamente que es As tiempo de man of servicio, a las 6, I am in the church. está en la iglesia. I've never played with God. Jamás ha jugado con God Dios. started blessing me. Another shop came at the cruise in Pex. Y Dios empezó a bendecirle y vino otra tienda allá en Coimpex, en el cruce. Buildings there. If you want to go to Pex like this, Si quieres ir a Coimpex, one yellow tall woman that has the building. una mujer clara, alta, es la que tiene el Close to edificio, Palazzo. que vive cerca hacia el palacio. Amen. Because you know this is documentary. Eso es un It's good for you documental. to know the history. What I'm Es bueno que tú conozcas la historia. You should look at me. You see, you're a very nice guy. Le dijo, eres un buen tipo. I will give you this place 30,000. Te daré este lugar a 30,000. And I start paying. Y empezó a I pagarlo. open salon. Y abrió una peluquería. I will be there and I learn. Estará ahí y aprendió. When people are coming for prayer, Cuando la gente viene para oración, because I have a tinted glass. porque tenía un espejo claro, Big men were coming. People, hombres grandes the venían. gift of God in my life El don de Dios en su vida been for so long. ha sido por mucho So tiempo. when I see them, I will just stop cutting their hair. Cuando les veía, parará de cortar el cabello They come and pray for them. y llorar por ellos. Y se iban. And then suddenly the president gave 24 hours for all the foreigners to leave Coimpex. Y de repente se dio un bando que todos los extranjeros abandonaran el lugar de Coimpex en 24 horas o algo. That was very okay because Y eso estaba it's bien, close to presidential. porque era una zona presidencial. Amén. But before then, Pero antes de eso, men of God were coming. los hombres de Dios Because venían. it is time to go into full time. Que el Señor ha dicho que es momento de entrar a tiempo completo, Everything will get missing. o todo se perderá. You see, sign that God called you. La señal de que Dios te ha llamado, If you stay long, si tardas mucho, many things will be leaving you. muchas cosas empezarán a dejarte Make it to become dry. You don't have anything. y te harán que te quedes seco y sin Until you nada accept the call. hasta que aceptes el llamado. What I'm telling you will help you now. Lo que les estoy diciendo les Can ayudará. I hear amen, Puede church? escuchar amén, iglesia. And then that's how I leave Chiki house.
Así es como dejó la casa de Chiqui. And I have to call my junior brother. Tuvo que llamar a su hermano menor, That woman now helped me. que le ayudó. The woman, the owner of the restaurant. A la mujer, la dueña de la peluquería que le It ayudó. was unisex. Era unisex, la peluquería. I put Prince there. I put brought Prince there. Just follow me. That's how I brought Prince. Así es como trajo a My Prince, uncle's son. el hijo de su tío, Hand it over. y se lo entregó. I did not go back there. Y no regresó ahí. I came to church. Vino a la iglesia. It didn't take time. Man of God No tomó mucho tiempo y el hombre de Dios announced me the resident pastor, le anunció como el pastor residente Miracle Center. del Centro de Milagros. Hallelujah. Amén. Man of God, do you remember the day you came to my house with Mommy Esther? Come on, Hombre de Dios, ¿te acuerdas del día que viniste a su casa con mamá Esther? I was living in Calle Mongomo. Vivía en la calle Mongomo. You people came to negotiate with me. Vinieron a negociar con él, Say, like, how much will we pay you for you to pastor the church? preguntando cuánto podemos pagarte para que pastorees la iglesia. ¿Qué es lo que te dije? You told us that we cannot pay you, only God can pay you, so we don't need any money from you. Nos dijiste que no podemos pagarte, solo Dios es el que puede pagarte, que no necesitas dinero de nosotros. When I pastored that church, I did not pastor with salary. Y pastoreé esa iglesia, pastoreo sin ningún salario. Yeah, when I need something, Sí, cuando necesitaba algo, call him. podía He llamarle. helps me. Él le ayudaba. I am before God. Está ante Dios. Are you hearing me? ¿Estás escuchando? You see how God started with me? ¿Ven cómo Dios empezó con él? I was having something, Tenía algo and I have to come into full time. y tenía que entrar al tiempo You know why I'm completo. saying this? ¿Saben por qué estoy diciendo esto? People know Jesus as the son of a carpenter, La gente conoce a Jesús como el hijo del carpintero, but they were not in the day of encounter pero no estuvieron en el día del encuentro, when God spoke to Joseph. cuando Dios le habló a José. So all they know is the son of the carpenter. Todo lo que sabían es que es el hijo del They don't carpintero. know my beginning. No conocen su I comienzo. didn't come here. I came here for something good, Vino aquí por algo bueno and God helped me. y Dios le You know ayudó. why I'm not begging people? ¿Saben por qué no pide a la I gente? work hard. Porque trabaja duro God help me. I have things y Dios le ayuda. Tiene otros that can put negocios food on my que table. pueden poner comida en su mesa. Are you hearing me? Amén. We have established school. Han establecido la escuela. Hallelujah. Amén. It will grow. Y crecerá. Now it's sacrifice. Ahora es un sacrificio, pero crecerá. Do you know why I brought this story? ¿Saben por qué traje esta historia? Out there, Porque ahí fuera, the enemies that don't know my story, los enemigos que no conocen su historia they say he's the son of the carpenter. dicen que es el hijo del He carpintero has now become a pastor. y ahora ya es pastor. What am I trying to tell you? ¿Qué estoy intentando Is that not the one decirles? that was having restaurant? No es aquel que tenía Salon? restaurante y Now he peluquería, has become a pastor. ahora ya es pastor. They don't know my history. No conocen su historia. What I'm telling you is the gospel truth. Lo que les cuento es la verdad del evangelio. Peter was a fisherman Pedro era un pescador the day Jesus called him. el día que Jesús le But he llamó. was born a pastor. Nadie nació siendo pastor. Even you that is here now, Incluso tú que estás aquí God ahora. can call you tomorrow. Dios puede llamarte mañana. God can call a notorious criminal tomorrow. Dios puede llamar a un criminal notorio I mañana. know Bible very well. Conoce la Biblia muy bien. Saul was Saulo a killer. era un asesino. On his way to En Damascus, su camino a Damascus he had an encounter with Jesus, tuvo un encuentro con Jesús and he became a preacher. y se convirtió en un predicador. Are you hearing me? ¿Me están God escuchando? has called you. Don't be ashamed Dios te ha llamado, no tengas vergüenza. and say, no, they will not believe me. No me creerán, dices. I am that I am. Yo soy el que soy, Has sent you. te ha enviado. Moses complained. Moisés se quejó. They will not believe me. Dijo, no me creerán. I am that I am. Dice, yo soy el que soy, te ha enviado. Many of you, Hay muchos de God called you, nosotros but que Dios te ha because llamado, of your past, pero por causa de tu you don't pasado want to accept the call. no quieres aceptar el llamado. Hear me? Dices que nadie te God has creerá. called you, come to me. Escúchame, si Dios te ha llamado, ven a I will Él. nurture you. Él te va a nutrir. Go to Awesome Bible School. Vas a ir a la escuela bíblica Ashon. Can send you anywhere. Puede enviarte a cualquier Your lugar. Lord Jesus